tenía que ver con haberme convertido en madre, y luego ya como que eso detonó la historia familiar y la muerte de un amigo muy querido, y luego se sumaron otras cosas a lo largo del camino, ¿no? Y el trabajo como de ficción empezó a la hora de querer acomodarlo todo, ¿no? Porque pues la memoria no es lineal, ¿no? Entonces necesitaba yo darle una estructura. Sí, sí, bueno, yo creo que no se resuelve, ¿no? La maternidad es algo que se va construyendo sobre la marcha y pues se va haciendo lo que se puede. No, hay que aceptar que hay muchas cosas que no están en nuestro control, ¿no? Creo que tiene que ver con, creo que la animalidad para mí está directamente, o como que volvió a despertarse a través de la maternidad, o sea, como que creo que es un momento sumamente animal, ¿no? De las humanas hembras, y creo que lo otro, o sea, cómo nos relacionamos con los demás, tiene que ver más con lo social, y entonces creo que eso es lo que hace que sea tenso, ¿no? Como somos animales y establecemos estos vínculos afectivos y que son más instintivos o como más emocionales, y al mismo tiempo estamos en una sociedad que nos dice cómo deben ser ciertas relaciones. Sí, sí, exacto. Además creo que con el embarazo y con los partos y la maternidad y la paternidad también, como que creo que hay una búsqueda a veces como de un modelo, ¿no? O de el camino ideal para hacerlo, y en el caso del personaje, ¿no? Es esta búsqueda como de tener un parto natural en casa, ¿no? Como sin un médico que toma las decisiones por ti, y pues eso no sucede, ¿no? Y pues no sucede, no tanto, creo que hay un poner en cuestionamiento esa búsqueda, porque pues eso no quiere decir que sea un fracaso, ¿no? Como que creo que también hay a veces esa imposición como de clase, sobre todo, ¿no? Como una idea pues quizá burguesa, ¿no? Como de cómo debes tener un parto natural, ¿no? Cuando las circunstancias en general son las que dictan cómo va a suceder eso, ¿no? Sí, o sea, cómo adaptas el cuerpo, ¿no? El cuerpo, además de cada individuo, a una expectativa social, ¿no? De cómo debe ser algo, ¿no? Y a mí es que en el parto me parece de lo más brutal, porque sí creo que todos los embarazos son distintos, porque todas las personas somos distintas y lo vivimos de manera muy diferente, ¿no? Cada quien, ¿no? Por eso creo que también hay como cuestionar la maternidad, ¿no? Y cómo hay una presión muy fuerte, ¿no? Como sobre cómo es el parto, cómo lo planeas, ¿no? Cómo se desarrolla pues esos 9 meses, y luego cómo, si vas a dar pecho o no, y cómo todo mundo mete la mano, ¿no? Ahí, o sea, como que sí quería yo un poco poner, aunque no es el centro de toda la novela, sí me parecía muy importante como poner eso sobre la mesa, ¿no? Pues sí, porque la vida es compleja, ¿no? Y uno hace un plan ideal, y creo que lo que pasa en la novela es que el personaje en algún punto está embarazada, ¿no? Y muere un amigo, ¿no? Y entonces hay como que acomodar las cosas en un momento de la vida que es sumamente contradictorio, ¿no? Como está la vida y de pronto se cruza la muerte, y entonces sí, como que el personaje tiene que acomodar todo lo que está sucediendo, y la novela creo que es un poco ese intento, ¿no? Por acomodar el caos que es natural a la vida, ¿no? Sí, yo creo que la muerte nos impone como esta búsqueda de sentido y de reordenar, ¿no? Momentáneamente las cosas, porque no se acaban de ordenar nunca, y el personaje sí trata de hacer eso. Yo creo que la literatura y el arte en general están muy motivados por eso, ¿no? Por lidiar con la muerte y por darle un significado, ¿no? A algo que es tan, que nos atraviesa tan duramente y que no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Para cambiarlo. Cerebro de mono surge de una anécdota familiar que es real, y es que alguna vez, o sea, este cuestionamiento del personaje sí sucedía, ¿no? Sí es real que yo cuestionaba mucho a mi madre sobre por qué había tenido un cuarto hijo con mi papá cuando su relación era como tan complicada, y ella me dijo, no, si tu padre alguna vez le inyectaron hormonas de mono, pero era un chiste de ella, ¿no? Que yo durante años pensaba que era verdad, ¿no? Que mi padre le habían puesto hormonas de mono. Después fue como, es imposible que algún humano le pongan hormonas de mono, pero yo lo creí mucho tiempo, y con alguna de mis hermanas alguna vez peleando, ¿no? Cuando yo era niña, era como, tú eres no sé qué, ¿no? Como que estábamos insultándonos, y mi hermana me dijo algo como, sí, tú tienes cerebro de chango, ¿no? Porque como en ti usaron estas hormonas, y
Y entonces, cuando estaba escribiendo la novela, como que fue algo que vino ya muy avanzada la escritura, pero que me ayudó mucho a construir a este personaje alter ego en un tono que era el que yo buscaba, que es el del humor, ¿no? Que fuera algo gracioso, ¿no? Como que desde esa voz se pudieran contar cosas que son dolorosas. Sí, sí, claro. Es que además creo que pues en general hemos sido muy despectivos respecto a nuestra posición en la naturaleza, ¿no? Y entonces como que esta discusión como de si venimos o no de, ¿no? Si evolucionamos de los primates o no, y como que quería jugar también con esa parte porque, pues sí, porque somos al final de ahí venimos y para mí era fundamental como que la novela se construyera sobre todo el tiempo cuestionar esa idea, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con lo que decía sobre la sociedad, ¿no? Sobre cómo somos animales, pero pues también somos seres humanos que tenemos esta inteligencia y hemos ordenado las cosas de una manera que a veces choca, ¿no? Con nuestro ser animal. Entonces sí que el personaje todo el tiempo está dando bandazos, ¿no? Por momentos bandazos, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Entre ser un mono y ser una persona y, ¿no? Como lidiar con las cosas sociales como se espera y al mismo tiempo rebelarse ante ellas. Sí, creo que ahí hay por ahí es como el camino hacia la reconciliación, digamos, ¿no? Hacia empatizar con personajes que son complejos y que pues sí, que no son ideales y que han cometido errores o que han hecho cosas que lastiman a los demás, pero al final, pues el punto es que todos somos estos monos, ¿no? Que todos somos monos y entonces como que eso permite, sí, como generar empatía con los personajes que son así, ¿no? Como más cerrados. Sí, sí. Sí, luego es que te mueres y el cuerpo se vuelve una cosa súper frágil, ¿no? O sea, como que por eso es tan... No sé, como que yo todo el tiempo tengo esta sensación a veces dolorosa por ciertas realidades que vivimos, como de que la vida es sagrada, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces como que si te olvidas de eso, entonces muchas cosas que vivimos relacionadas con el cuerpo, que son muchas y muy importantes, sí, se tratan de una manera poco humana, ¿no? Como el parto, ¿no? O como la sexualidad en general, ¿no? O incluso el afecto, ¿no? Entre las personas, ¿no? No, creo que fue una decisión que surgió ya cuando estaba avanzada la escritura y tiene que ver con dar un orden al relato. Pero también, o sea, no un orden cualquiera, sino uno que para mí también está relacionado con otra idea que está a lo largo de toda la novela, que es como cuestionar el derecho que tenemos como mujeres a contar nuestra propia historia, ¿no? Como están estos personajes masculinos, ¿no? El padre, los ginecólogos, ¿no? Que de algún modo se sienten como que tienen el derecho, porque ellos son hombres y como pues son patriarcas, como de indicar cómo deben hacerse ciertas cosas. Y entonces como que yo quería jugar con, o sea, pienso que si hay una institución, ¿no? Que sostiene el patriarcado, pues es la religión, ¿no? O sea, como la religión ha ayudado mucho, ¿no? A que existan estructuras que tienen que ver con ese poder, ¿no? Patriarcal, y entonces me interesaba como usar una estructura como lo es la estructura como de la Biblia, digamos, ¿no? Que la novela está dividida así como está dividida la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para jugar con eso, ¿no? Y decir, bueno, esta es la historia que yo tengo derecho a contar. Pues sí, pues es que de ahí venimos también, ¿no? O sea, como que la vida viene de alguna manera del mar, ¿no? O sea, los primeros seres vivos pues estaban en el agua, ¿no? Y luego ya, ¿no? De suerte que cayó algo en la orilla y entonces eso nos trae aquí. Es esta idea, ¿no? Que intenté todo el tiempo como tener presente mientras escribía como del origen de la vida y del origen de los humanos, ¿no? Y al final pues te mueres y vuelves a eso, ¿no? Que es... Sí, es que la idea de lo patriarcal creo que es muy ridícula, ¿no? O sea, como hay una idea de cómo debe ser un patriarca, ¿no? Un hombre muy masculino, y la idea de la masculinidad como algo fuerte y poderoso y solemne, ¿no? Que está por encima de todas las cosas y por encima de todos los demás seres, incluidas las mujeres, ¿no?
pues es ridículo, porque al final pues es que también los hombres son humanos, ¿no? Entonces me importaba mucho como reírme de eso, ¿no? O sea, no es una burla, ¿no? Es como no me estoy burlando, sino siento que es una forma también de acortar el camino que hay entre un hombre y una mujer, entre un padre y su hija, ¿no? Entre una pareja, ¿no? Y decir, estamos todos de este lado, ¿no? Sí, creo que nos pasa como padres a veces con la educación o cosas que creemos que los hijos tienen que aprender, y creo que con la literatura pasa muchísimo, ¿no? Pero claro que también hay esta otra cosa en el personaje del padre que es como que por un lado yo creo que hay cosas que quiere decir pero no dice, o sea, yo no pienso que también tiene que ver con eso, ¿no? Con decir a través del otro, con decir a través de un tercero como es la hija, ¿no? Por eso la insistencia como de que escriba la historia familiar, que es su historia familiar, ¿no? Y si alguien te dice, si tu padre te dice escribe la historia familiar, pues tú no sabes qué es eso, ¿no? Porque además pues en una familia hay tantas historias como miembros de la familia, ¿no? Y eso no lo entendemos hasta que ya vemos la historia contada, ¿no? Y entonces ya va a decir alguien, no, yo no viví eso así, ¿no? O sea, como eso ha sido interesante para mí a nivel literario y personal, ¿no? También. Creo que se lidia desde la humildad de la ficción y desde la honestidad de la ficción. O sea, decir como, al final, por un lado yo creo que la memoria es ficción, o sea, que funciona más como la ficción, ¿no? Que como una cosa absoluta y verdadera e inequívoca. Y por otro lado, como de decir, bueno, o sea, también decir, esta es mi versión, este es mi derecho a contar las cosas y esta es mi forma de contar las cosas y es una, ¿no? Una de muchas y sí, y hay cosas que, pues habrá cosas que sí sucedieron así y otras que no y no importa, ¿no? Como al final creo que lo que importa es que es una historia. Sí, yo creo que no es obvio, o sea, no es obvio, ¿no? Que pensar que como estuviste dentro de tu madre, resulta que le dejas unas células y tú te llevas unas células suyas y eso pasó también como una muñeca rusa, ¿no? Y tu abuela y tu tatarabuela y es muy alucinante. Y también creo que eso da para pensar como que eso, pues no, es que ya entonces nosotros estamos súper conectadas y pues los vínculos también creo entre mujeres, ¿no? Entre ancestras es complejo también. Lo que pasa es que siento que la diferencia es que está el cuerpo ahí de una manera evidente, ¿no? O sea, es una cosa tal cual sucede que estás dentro de tu madre y si tú tienes una hija, ¿no? Entonces tú también vas ¿no? a llevar las células de tu madre y entonces tu hija va a heredar, o sea, eso es lo que sucede y creo que con el padre es distinto, es un camino necesariamente distinto porque pues el padre pone la semilla y ya no hay esa conexión corporal, ¿no? Y entonces, sí. Sí lo haría, o sea, como que creo que nada es definitivo y siento que, pues no sé, es algo muy actual, ¿no? Como de décadas muy recientes, estudiar la genética y decir qué tanto los genes determinan a una persona o qué tanto lo determina su educación, ¿no? La sociedad en la que vive y yo creo que no hay una conclusión definitiva, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pero si los genetistas quieren no cuestionarme, me parece muy bien. Y también creo que las historias no son absolutas, ¿no? Por eso, pues esta es una historia, pero habrá otras versiones de los hechos ¿no? Y otras historias, sí. Es que yo creo que la fe tiene que ver con la imaginación, ¿no? Y creo que la religión tiene que ver con la imaginación, ¿no? En algún momento, para lidiar principalmente, creo yo, con la muerte, pero en general para lidiar con la vida necesitamos imaginarnos cosas respecto a lo que viene, ¿no? O a cómo fueron, ¿no? Cómo ha sido lo que ya pasó. Y creo que tiene que ver con eso. No puedes decir que lo sabes todo y que no tienes evidencias de la existencia de Dios, ¿no? Y que, no sé, y que entonces tengas capacidad para imaginarte y para entregarte un poco al caos y al descontrol que es el mundo para cada persona, ¿no? O sea, como nadie es demasiado grande como para tener todos los hilos en la mano, ¿no? Como que yo así sí lo siento que va por ahí. Sí, y también esto que dices, ¿no? Como de que los padres o la familia, ¿no? Como hay este movimiento y que no, pues cuando eres niño no te das cuenta de que todas esas cosas tienen que ver con que hay alguien que te ama y que está dándote cosas, ¿no? Como que es fácil como,
bueno, no verlo cuando eres niño, pero también creo que como mamá, como padres, cuando estás tan ocupado resolviendo lo que es práctico, parece que no parecen actos de amor evidentes, ¿no? Cuando te dedicas no sé, como a limpiar, a ir a la escuela por los niños, a hacer la tarea, ¿no? Como ahí está, como este trajín, decimos en México, ¿no? No sé si aquí se dice trajín, pero como esta cosa que no se detiene nunca. Y creo que en la novela lo que pasa es que como observamos al personaje como pasar de la infancia a la adolescencia a la vida adulta, como que en la vida adulta entonces el personaje puede como cuestionar todo eso y ver ese amor, ¿no? Como, sí. Creo que ahí está eso que dices del aprendizaje. No, era decir poetas por decir como cualquier cosa y porque tiene que ver con que el personaje estudia, ¿no? Letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces es como un universo muy dominado por los hombres, ¿no? Y es el poeta, el escritor, ¿no? Como que hay esta idea, ¿no? El otro día pensaba, ¿no? Hablaba con un amigo escritor de que en realidad como los mitos que tienen que ver con ser escritor son mitos masculinos, ¿no? O sea, esta idea que es solemne otra vez y que es como siempre hay algo místico casi en la rutina del escritor, pero es el escritor, ¿no? El escritor hombre, ¿no? Masculino, y entonces otra vez es una forma como de quitar lo solemne, ¿no? Y de burlarme un poco como de los poetas. No, porque creo que es muy persistente como en el patriarcado, como reducir a los hombres a eso, ¿no? A lo que hacen, ¿no? Como si son poetas, si son arquitectos, si son, o sea, como a sus profesiones, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no? Como a qué te dedicas, y entonces como el éxito profesional en este mundo también es muy masculino, ¿no? Y tiene que ver con a qué un hombre se dedica, ¿no? ¿Qué profesión tiene? Entonces, por eso. Sí, diría que sí. Yo crecí en una familia católica, ¿no? Entonces sí que había mucha vergüenza y miedo y como ciertas cosas de las que no se hablaba, que están en la novela, ¿no? Y como pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y entonces ya no queremos dejar de hablar de ciertas cosas desde el principio, ¿no? Como la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Como que creo que eso ha cambiado mucho. Es que yo creo que la vida se pone así, ¿no? O sea, como en general, digo, habrá a quien le toque más joven, ¿no? O tener una infancia muy, sí, complicada, trágica, ¿no? Pero en el caso del personaje Cerebro de Mono, como que no, creo que al principio es esta visión de las cosas pues muy infantil, ¿no? Como lo vives tú siendo niño, porque tú no sabes bien qué está pasando en el mundo de los adultos. Pero pues poco a poco el personaje se va transformando y entonces pues ya le toca estar del otro lado, ¿no? Entonces siento, mi intención era que en la medida en que eso sucediera también aumentara el humor, ¿no? Porque era necesario como esas cosas como tan grandes, ¿no? Como la muerte de alguien, ¿no? Como, sí, a usar un tono que fuera más cálido, ¿no? Y menos escalofriante, ¿no? Para contar.